Hoy por hoy Guipúzcoa. Cadena SER. Hace en su nuevo número especial hincapié en la gastronomía, inaugura una sección dedicada a la gastronomía y cuenta con firmas colaboradoras como Chillida o Arzac. Buceamos hoy en las páginas del magazine Basque Luxury. ¿Y con quién mejor que con el director de la revista, Joanes Matinet? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, revista, 205 páginas en las que se recogen algunas de las experiencias más exclusivas de las que podemos disfrutar en Euskadi. Cuéntanos qué encontramos en este cuarto número. Bueno, al final nuestro objetivo con la revista es llegar a la gente de fuera que descubra el País Vasco, pero a la vez también que la gente de aquí descubra nuevas cosas del País Vasco. Entonces, como bien has dicho tú, el arte y la gastronomía tienen mucha importancia y bueno, pues en relación a esto pues proponemos diferentes rutas, diferentes viajes a través del País Vasco. Tenemos, por ejemplo, uno en relación con el arte que es sobre la huella de Chillida. Entonces, los diferentes espacios, museos, etcétera, que van más allá del Chillida Leku y que bueno, dentro del territorio de Euskadi pues podemos conocer, que es un gran desconocido para muchos. Suele ocurrir siempre, lo conocemos menos los de casa casi que los de fuera, ¿no? Eso es. Y lo mismo también pues con la gastronomía, pues al final hemos ido provincia a provincia buscando pues las cosas que van un poquito más allá de lo que uno espera, no solo los restaurantes con estrellas Michelin, sino también algunas bodegas exclusivas, incluso bodegas submarinas, que muchos tampoco conocerán que tenemos eso dentro del territorio. Oye, Joanes, la revista nació con el objetivo de aunar y dar a conocer al mundo la cultura vasca a través de vivencias excepcionales que ofrece este pequeño país. Teniendo en cuenta que vamos ya por el volumen número 4, deben ser muchas. ¿Somos conscientes del patrimonio que tenemos y especialmente aquí en Guipúzcoa, ya que estamos en este territorio? Yo creo que sí somos conscientes de lo que tenemos, pero no está de más hacer hincapié en ello, hacer hincapié y conocer nuestras joyas y estar orgulloso de ello. Y es un poco se trata también de eso, de sacar a la luz lo mejor que tenemos. Es verdad que en estas páginas, bueno, pues hay mucho lujo, es cierto, pero no solo lujo económico, ¿no? Cuando hablamos de lujo, de vivencias excepcionales, igual alguien puede pensar, bueno, esto no va dirigido a mí, esto no es para mi bolsillo. Pero no estamos hablando solo de dinero cuando hablamos de nuestra riqueza. Exacto, no se trata tanto de sitios caros, que también los hay obviamente, pero también de descubrir las cosas que son excepcionales en todos los niveles. Y en ese sentido, por ejemplo, estrenamos, como has contado antes, una nueva sección que es sobre artesanía. Y aquí hemos juntado pues lo mejor de lo mejor que hay, pero de todos los campos. Gente que trabaja la tela, gente que trabaja el papel, gente que trabaja la piedra, gente que hace joyas, un poco de todo. Por ejemplo, hay un reportaje muy interesante sobre una editorial de alta bibliofilia que hacen libros de lujo. Y es todo un descubrimiento, yo creo. La cultura, el arte, es uno de los temas que mejor funciona en la revista. Bueno, nos ha contado un pajarito que hay una anécdota de este verano pasado. Creo que tuvisteis que improvisar una galería en una habitación de hotel porque los huéspedes, principalmente estadounidenses, querían llevarse todo lo que habían visto. Sí, exacto. Sí que tenemos ese tipo de peticiones. Pues mira, justamente con un artista, Frederic Gutiérrez Barde, que ahora mismo está exponiendo en Andoain, en la Sala Bastero. Pues tuvimos una petición de una pareja de Estados Unidos que quería conocer su obra, entonces ellos se alojaban en el Hotel María Cristina y tuvimos que improvisar ahí una galería y llevar toda su obra a la habitación donde se alojaban y bueno, acabaron comprando pues casi todo. Eso te iba a decir, ¿compraron algo por lo menos? Sí, compraron, sí. No, estuvo muy bien, estuvieron muy a gusto y sé que también siguen manteniendo el contacto con los clientes, lo cual pues es buena señal. Oye, novedad importante. Este año la revista va a tener sede, ¿no? Aquí cerquita de la radio, además. Sí, muy cerquita de la radio, aquí en Donosti. Estrenamos un nuevo estudio donde ya estamos instalados, pero todavía no hemos hecho la inauguración oficial. Y va a ser al final un espacio en el que celebrar eventos, hacer
catas, charlas, mesas redondas, muchas de las acciones que hasta ahora lo hacíamos fuera de la sede, lo hacíamos en diferentes hoteles, pues esta vez lo que vamos a hacer es centralizarlo todo ahí. Y el arte también tendrá su espacio, será un espacio expositivo donde rotaremos diferentes exposiciones de diferentes artistas. O sea, no va a ser solo la sede de una revista, va a ser un espacio cultural también. Eso, es un espacio abierto a la gente. Entiendo que la acogida de la revista está siendo buena, ¿no? Estamos ya en el número 4. Sí, la revista está creciendo mucho y bueno, esta tarde lo presentamos en el Aquarium y bueno, sé que la gente está emocionada y con ganas de verlo. De hecho, sois vosotros los primeros en verlo, así que... Con una fiesta por todo lo alto esta tarde. Sí, es una fiesta. Además, contamos con el apoyo institucional. Va a venir el alcalde de Necogoya, también Denis Itxaso. También viene Elena Arzac y vienen representantes de la familia Chillida, que al final son firmas colaboradoras en esta nueva edición. Ajá. ¿Y trabajando en la siguiente ya? Y ya hemos empezado a trabajar en la siguiente, sí. Sí, ya estamos teniendo las nuevas peticiones, ya pensando en la estructura que va a tener. Qué sitios nuevos podemos descubrir, porque al final hay que buscar y rebuscar para seguir manteniendo y dando a conocer novedades, ¿no? ¿Algo que podamos adelantar? Todavía no. Todavía no se conoce el 2019 y yo ya estoy... Pensando en el 2020, todavía no, pero ya te adelanto que habrá cosas muy, muy, muy interesantes. Oye, ¿a quién podemos decir que está dirigida esta revista? Tú decías, no solo a la gente de fuera, también a la gente de aquí, para que, pues porque a veces los autóctonos desconocemos nuestro patrimonio. Pero quiero decir, y aunque cuando hablemos de riqueza y hablemos de lujo, no hablemos solo en términos económicos, es una revista dedicada y destinada principalmente a gente con un cierto poder adquisitivo, entiendo también, ¿no? Lo es, pero yo creo que cualquier persona que tenga curiosidad por conocer su propia tierra es una revista para ella. Por eso también lo tenemos a la venta en las librerías Elkar de toda Euskadi y también en Iparralde y Navarra, para que la gente de aquí lo descubra. ¿Es el único sitio donde podemos encontrarla? Sí, en las librerías Elkar, exacto. En nuestra página web también está a la venta. En fin, pues nada, presentación esta tarde, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30, para que conozcamos este cuarto número que aquí, bueno, pues ya hemos tenido la suerte de conocer y de ojear. Joanes Matinet, que vaya muy bien. Muy bien, y muchas nada, gracias. Cuando quieras adelantarnos el siguiente, ya sabes dónde estamos. Mil gracias. Gracias a ti, hasta otro día, Gur. Exhausted.